de la Universidad del Valle frente a la reforma a la salud en Colombia. Mi nombre es Lida Osorio, soy profesora de la Escuela de Salud Pública, coordino la maestría en epidemiología y estamos moderando este foro esta tarde en un escenario coyuntural para el país. Político, indudablemente, pero de fundamental impacto en nuestro quehacer docente. Por eso quisimos utilizar este espacio del foro para una introspección profunda sobre lo que estamos haciendo en nuestra labor docente de formación de profesionales de pregrado y de posgrado en las áreas de salud pública. Pensamos que el contexto de la reforma a la salud, independientemente de su resultado, quiero dejar eso claro, es un escenario ideal para hacer un debate y una discusión sobre nuestro quehacer como formadores de la fuerza laboral de salubristas en gran parte de este país. Directamente formando en pregrado y posgrado a estudiantes de las áreas de la salud, en salud pública, en epidemiología, en salud ocupacional o salud y seguridad en el trabajo, en epidemiología y en administración de salud. Adicionalmente, en la especialización en auditoría en salud. También tenemos un fuerte impacto en el área de salud pública a nivel del doctorado y pensamos que indudablemente en esa reflexión también se va a impactar el doctorado. Sin embargo, vamos a concentrarnos en la tarde de hoy en esta introspección acerca de la formación de pregrado y posgrado en estas 4 maestrías y la especialización en auditoría que tenemos en este momento con aprobación de registro calificado y acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Tenemos un panel de hombres con una trayectoria muy importante, tanto en cargos directivos a nivel docente, como a cargos directivos en el área de la salud pública, y también personas muy vinculadas directamente a la Universidad del Valle. Entonces nos va a facilitar esa reflexión. Hay un producto concreto y es que pensamos que esta reflexión es trascendental para la toma de decisiones en la renovación que vamos a tener de nuestros registros calificados, en la renovación de la acreditación de alta calidad, en la cual hemos decidido incluir para todos los posgrados una reforma curricular. Existe una situación de crisis, como la ha denominado el director de la escuela, a nivel mundial, pero particularmente en la formación de pregrado y posgrado, e indudablemente nos ha tocado en la Escuela de Salud Pública, que tiene una ventaja, algo positivo de esta crisis, y es que nos da la posibilidad de transformarnos, de cambiar, de repensarnos. Entonces, es esta la reflexión y el objetivo que estamos planteando esta tarde. Pensamos que el alcance no es solo interno, aunque está proyectado en gran parte como una reflexión para nosotros mismos, pero que sea un modelo de lo que probablemente serán las discusiones alrededor de la formación en salud pública de pregrado y posgrado en el país. Vamos entonces a iniciar esta tarde con la presentación del profesor Ricardo González Duarte. El profesor González es docente de la Maestría de Administración de Salud de la Universidad del Valle, es administrador de empresas, magíster en educación, especialista en gerencia hospitalaria, en gerencia estratégica de costos y control de gestión. Cuenta con amplia experiencia en sectores como la salud, la educación superior, transporte, comercio y logística. El doctor González ha asumido responsabilidades directivas, administrativas y operativas en costos del sector salud, presupuestos, planes de compras e inversiones y administración de personal. Bienvenido, doctor González, con su presentación sobre la reflexión en la visión hacia dónde va la formación desde el análisis de la reforma a la salud. Por favor, para las preguntas, las podemos guardar para el final de las 3 presentaciones y para las personas que están participando a través de la conexión virtual, por favor las pueden escribir en el chat para que las tengamos en cuenta en el momento de la discusión. Doctor González. Muy buenas tardes. El público está dormido hoy. ¿Vino o no vino? Buenas tardes. Gracias por la respuesta. Es un honor estar aquí. Doctor Daniel, muchísimas gracias. Doctor Alexander y Lida por la presentación. Todo el equipo que apoya este tipo de actividades.
No tienen micrófono inalámbrico, me siento como dentro de una jaula. A ver, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está transmitiendo? Perfecto. Sí, me siento un poco enclaustrado, como si estuviera en el claustro. Muchas gracias por esta oportunidad. Y verdad que es un ejercicio de reflexión. Para nosotros que estamos a cargo de los procesos directivos académicos en las instituciones de educación superior, esto, como lo titulé, es un cambio, pero también todo cambio viene acompañado de eso, de muchas oportunidades. Entonces no hay por qué tenerle temor a lo que está pasando. Esto ha pasado antes, está pasando en este momento y seguirá pasando. Esa es la rutina, eso es lo normal. Indudablemente, detrás de estos escenarios hay muchos intereses, unos visibles y otros invisibles. Y aquí vamos a tratar de extraer lo que está visible. Ya veremos en últimas, cuando sea aprobada la reforma, que esperamos que sea ese el camino, porque definitivamente se requiere de una reforma. Sabremos a ciencia cierta qué es lo que nos espera. Pero igual debemos esperar que empiece a transitar, que se reglamenten estas transformaciones, estas propuestas de cambio y se den. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Hay unas iniciativas muy interesantes y de eso es lo que quiero que conversemos esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Antes de tocar el tema que nos convocó en la tarde de hoy, yo creo que lo mínimo justo es que le demos una rápida mirada a cómo ha evolucionado la Ley 100. Voy a preguntar aquí quiénes son de los 80 para acá. No, de nacimiento, de graduado, de los 80 para acá. ¿Quiénes son de los 80 para acá? No sean tímidos, de los 80 para acá. 80 para acá. Son muy jóvenes. Pues los que no están levantando la mano, yo creo que es por timidez, porque aquí yo creo que el único viejito soy yo. ¿Por qué la pregunta? Porque es un poco complejo. Si yo no he logrado vivir la experiencia de lo que fue antes de la Ley 100 de 1993. Si no lo viví, pues para mí es una cosa exótica, es como una historia, pero no puedo opinar mucho. Puedo opinar es de lo que vivimos hoy. Y en últimas decir, este sistema no nos sirve, este sistema es perverso, este sistema atenta contra la integridad y la dignidad del ser humano, ese sistema está corrupto, etcétera, etcétera. Y podemos decir muchas cosas. Y puede que tengan razón en algunas de esas afirmaciones. Pero digo que no sería justo si no vemos, por lo menos en un breve vistazo, cómo estaba esto de la salud en nuestro querido país antes de la Ley 100. Ya tengo automático, está en automático, bien. Veamos qué pasaba antes de la Ley 100. El sistema de salud era prestado por el Instituto de Seguros Sociales. La seguridad social cobijaba a los trabajadores privados únicamente. Las cajas de previsión tenían a los trabajadores públicos. Las cajas de compensación familiar atendían con subsidios familiares y subsidios a la demanda. Entonces era normal que tuviesen instituciones de salud donde atendían a los hijos, por ejemplo, instituciones de cuarto nivel de complejidad, donde se atendieran a los niños, centros especializados en pediatría, con subsidios a la demanda. Incluso fueran mucho más allá de la salud y tuvieran subsidios al mercado. Además del subsidio monetario que le llegaba en un chequecito a las empresas. Muchos de esos cheques se perdían. Eran las formas en que el Estado trataba de suplir las necesidades que no podía cubrir el mismo Estado. Se las indilgó a las cajas de compensación. Y también los temas de recreación y educación, entre otros. Luego surgieron otras cosas como la vivienda. Así funcionaba el sistema anteriormente. ¿Y qué pasó 30 años después? ¿Por qué 30 años después? Que la Ley 100 es de 1993. Han pasado, si mal no cuento, 30 años.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo funciona ahora ese sistema? Hay un régimen contributivo, un régimen subsidiado y un régimen de excepción. La gente tiene una afiliación, llamémoslo de esa manera. Solo como por dejarlo en la sola afiliación. Y hoy el 99% de la población en el país está cubierto por algún régimen. Eso es un gran logro. ¿Por qué? Porque hace 30 años esta población solo llegaba al 24% en la cobertura. Entonces era normal que en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, los niños nacieran en las casas. Y que las parteras que hoy son un reconocimiento del país a ese trabajo ya no fueran tan exóticas solamente de las zonas remotas, sino que también las viéramos en las ciudades, sin ningún problema. Profesionales en enfermería o no. Entonces, imagínense ustedes la tasa de mortandad o de mortalidad de las madres y de los neonatos. Si hoy es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, pues con mayor razón en ese momento. Entonces, por eso esta especie de introducción. Sin lugar a dudas, en este esquema, el Instituto de Seguros Sociales, las cajas de previsión y un tanto las cajas de compensación, pues eran un fortín político y burocrático. Y tal vez eso no ha cambiado mucho. Tal vez ahora el sistema es tan grande que es menos evidente. Tal vez haya tanto recurso humano en todas las instituciones que sea fácil colocar personas que han contribuido a campañas políticas, como para un buen estudio. Hoy ese poder procuraba, recuerden que la ley 100 fue presentada por el doctor Álvaro Uribe Vélez y aprobada en el gobierno de Gaviria. Pero Gaviria no solamente tocó la salud, tocó todo el ecosistema público que existía en ese momento. El neoliberalismo en su esplendor. Y la salud, para nada, siendo un negocio con tantos recursos, iba a ser ajeno a esa transformación. Entonces se buscaba que fuera monopolizar la salud y comercializar la salud. Pues contemos con solo una mano en donde se concentra la afiliación de la población en salud hoy. ¿Cuántas instituciones conforman que tengan el 80 o más del 80% en Pareto de la población? Cuando hablo de Pareto están entendiendo, ¿verdad? Y no tomen nota, porque no lo vamos a alcanzar a tocar. Unas 5 instituciones, a lo sumo. Y vamos a ver más adelante cómo esto de monopolizar tal vez se exacerba un poco más con la reforma. O tal vez no. Bueno, son temas que debemos discutir nosotros aquí, donde podemos dar ese tipo de discusiones porque no estamos aprobando nada. Muy bien. ¿Qué más buscaba esta reforma? Racionalizar el costo mediante la rescisión del uso. Ese es el problema. ¿De qué sirve que haya una amplia cobertura si no hay acceso? Pues, súper. 99% de la población. Pero ¿cuántos están accediendo a los sistemas de salud? Por eso, no en vano, esta reforma toca precisamente algo que hace mucho tiempo se viene diciendo, y es garantizar el acceso a los servicios de salud. No es fácil. Tenemos un país complejo, tenemos un país remoto, donde algunas iniciativas de acceder, de llevar los servicios de salud con la telemedicina no ha sido posible, mientras no tengamos la base, que es la Internet. Tenemos buenas intenciones.
pero eso nos va a tomar un poco de tiempo. Mientras también no sea una política de Estado el acceso a la Internet a esas zonas remotas y esas personas que hoy no estamos visibilizando en el sistema y que creemos que esas enfermedades ya desaparecieron, allá siguen teniendo los mismos problemas de salud, porque no los vemos. Y hoy tal vez no nos interesan, porque no los vemos. Bien. El alcance de la salud anteriormente, antes de la ley 100, es que era un bien y un servicio que proveía el Estado. El seguro era el Estado. Por eso le metieron la mano. Ahora el alcance es que es un derecho fundamental. Y eso está recién. Ley 1751/2015. Ya dejen de pendejear, de tutelas. No. Todos tienen derecho a la salud. Y quitan una gran cantidad de procesos burocráticos y administrativos que lo que buscaban era la restricción. Porque es un negocio. Y no nos interesaba invertirle a ese negocio, sino que entre el dinero y no retribuirlo en servicios. ¿Eso quedó claro, sí o no? Ya lo sabíamos. Ok. ¿Qué dice esta reforma? ¿Alguien de atrás que me ayude a leer? Pero duro. No importa. De a uno, en órdenes. Muy bien. Adelante. Valiente. Y garantizar la prestación de servicios como un derecho universal. Propone una salud para la vida mediante un sistema preventivo y predictivo. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo, gracias. Es lo que dice. Mejorar y fortalecer. Porque precisamente ese es el punto de discusión. ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Qué es lo que se debe fortalecer? Creo que el doctor Almeida viene preparado para eso, ¿no? Más o menos. Espero que venga preparado para eso. Y garantizar la prestación de servicios como un derecho universal. Es lo que se acaba de decir acá. ¿De qué nos sirve una cobertura del 90 si no hay acceso? Ahí se enfoca esta reforma. Pero tiene unos objetivos claramente definidos también. Y el primero, lo más importante para un Estado social de derecho, recuperar ese dinero del cual ha perdido todo el control. Porque no es que no hayan recursos. Los recursos los hay. Y como nunca antes para salud. Porque apenas tuvimos nuestra querida pandemia, que fue un detonador para muchas cosas, la salud empezó a ser importante. Debía ser importante. Ningún gobierno hubiese aguantado la presión social si no se moviliza con una situación tan compleja. Y por primera vez en la historia de ese país, el presupuesto de salud llegó a igualar el presupuesto de defensa. Hágame el favor. Y si pensamos también en la educación, pues también sufrió un fenómeno muy parecido. También se le empezó a aportar a la educación. No hace parte de ese tema, pero hoy ya tenemos una política de gratuidad que muchos de ustedes o nosotros hubiéramos querido tener. Nos tocó un poco complejo, pero eso nos formó a ser lo que somos hoy. Y eso es lo que no encontramos en nuestros muchachos, o en la mayoría de ellos. No los rajemos a todos tampoco. Bien. Recuperar el control de los recursos públicos. Ya la figura ya está montada, ADRES.
Vamos a ver qué tan eficiente sea el esquema. Hoy medio funciona a ratos. Por lo menos hay cambios y eso es importante. La cosa ha venido evolucionando. Y no es para menos porque es un sistema muy complejo. No sabía lo del tiempo. Enfatiza la importancia de garantizar la atención primaria en salud para todos los colombianos. Claro, eso es llegar a la yugular del problema. Ni siquiera está hablando de prevención, que debería ser de verdad la yugular del problema. Por lo menos está hablando de atención primaria. Ok, listo, bien, ya por lo menos. Pero bueno, que eso se dinamice. Va a empezar a ir un poco más rápido. No va a pedir nada más de ayuda de ustedes. Tercero, contempla una mejora laboral para los trabajadores del sector salud. Ese tema sí todavía está un poco gaseoso, pero vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son los principales ejes de esta reforma? ¿Cuáles son los principales ejes? Primero, se crea una red de centros de atención primaria, los CAP. Ya funcionan algunos. Es decir, esto se va a volver más popular. Es una estrategia para poder llegar a prestar servicios de salud donde se necesita, donde está la gente, y no ponerlos a sufrir, a desplazarse a las grandes urbes, incurriendo en más costo de bolsillo. No contemplado, pero así es. ¿Y qué dice esos CAPS? Dice, con un enfoque de medicina preventiva y predictiva. Aquí ya vienen los primeros temas para que se consideren desde la academia. ¿Qué es eso de predictivo? Entonces, seguramente ustedes ya conocerán los temas de inteligencia artificial, que hace rato lo venimos trabajando. Hace rato nosotros estamos dando la información. Los primeros que crearon las cuentas de Facebook ya empezaron a entregar información. Gratis. La entregaron gratis para que otro sea multiarchimillonario. Pero toda la información que entregamos en redes, y allí está. La están trabajando. De eso se trata. De que eso sea predictivo. Y la salud va a cambiar. O cambia o nos cambian. Porque se necesita de sistemas muchísimo más ágiles, más dinámicos, más eficientes. Segundo, la creación de los CAPS. Ya lo habíamos visto. Se lo podemos pasar. Adelante. Tercero, los recursos de la atención primaria serán ejecutados por las administradoras de los recursos del sistema ADRES. ADRES. Es la bolsa mágica para distribuir los recursos. Pero hay una cosa adicional allí, y es construir un sistema público de información en línea que garantice la transparencia de los recursos. Eso es un reto tremendo. ¿Y a quién vamos a preparar nosotros en las universidades para que haga esto? Para que administre esto, para que se pregunte cómo está funcionando, para que audite la información. Información. Mucha información. Cuarta revolución. Y pasó y arrasó con todo. Y seguirá adelante. Y el que se medio lo enganchó, listo. Cuarto, se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, quienes contarán con una estabilidad de educación y educación continua. Voy a tener que desplazar a otro de los ponentes para acabar el tema. Pregunto si aquí hay algún profesional médico, especialista, subespecialista. ¿Lo hay? Doctor, ¿usted trabaja en cuántas partes? ¿2, 3, 4? Una. Y le pagan bien. Debe estar con un sueldo base de unos 60, 70 millones de pesos. No, un subespecialista que ha dedicado tanto tiempo estudiando e invirtiendo recursos, debe moverse. Debe moverse.
Y si pensamos que le van a garantizar estabilidad laboral, pues no sé qué tipo de estabilidad están dispuestas hoy a ofrecerle, con todas las garantías de ley, prestaciones y todo lo demás. Porque hoy trabajan por prestación de servicios. Y sale de ahí para otro, prestación de servicios. Y va a otro por prestación de servicios. Y a otro por prestación de servicios. Entonces, tal vez ese no sea el nicho en el cual veamos la estabilidad laboral de esos profesionales. Porque para ellos ese es un esquema que les conviene. Porque es donde pueden recuperar la inversión de tantos años, obviamente la inversión económica. Quinto, las EPS en la reforma. Dice que permanecerán las que presentan buenos estados financieros. Pues aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué es un buen estado financiero? Adelante, por favor. Me pusieron a correr. Otros aspectos que contempla esta reforma. Los planes complementarios seguirán funcionando igual. Entonces, la gente tranquila, no se van a quedar sin trabajo. Aquí trabajo es lo que va a haber. Lo que necesitamos es más profesionales enfocados con todas esas opciones que trae la reforma. Aquí lo que vienen son muchísimas oportunidades, pero sí debemos tener programas que satisfagan esas necesidades que están plasmando. Esperemos que la aprueben. Lo que pasa es que la academia va a un ritmo distinto. Vamos más lentos. Y cuando nos aprueban el registro calificado, pues esta vaina ya nos lleva años luz de ventaja. Pero hay que pensar entonces prospectivamente cuáles son las mejores propuestas para estas oportunidades que vienen, porque vienen muchas oportunidades. Cada 4 años el ministro, Vamos a ver qué pasa con esas propuestas del ministro. Se plantea un régimen único laboral para los trabajadores del sistema. Lo acabo de mencionar. O sea, a unos tal vez sí les aplica las famosas cooperativas. Recuerden cómo los vinculaban con cooperativas y eso era una cosa perversa que el mismo sistema permitió. Perversa, aprovechando las necesidades. En Buenaventura hay personas que cuidan a adultos 12 horas por 50 minutos, sin prestaciones ninguna. Y eran situaciones peores. Entonces, qué bueno que a esas personas sí las cobije. Qué bueno, porque hay personas que están en el otro lado y que, como dije hace un momento, cuando empezaba la intervención, no los vemos. Durante la transición, ningún paciente que hoy esté siendo atendido en un tratamiento de alta complejidad quedará sin cubrimiento. Entonces, qué bueno que piensen en un plan de transición para las personas. La revisión de la política de medicamentos ya lo hizo el ministro Galán, afortunadamente, porque nosotros estamos pagando una cantidad enorme de recursos en sobrecostos y sobrecostos, en cosas completamente salidas de cualquier lógica. Absurdo. Y pasaba en ese país, porque los entes de control no cumplían con su función. Y eso seguirá pasando si cada uno no asume el rol que le corresponde. Y piensa uno, miércoles, esto vuelve nuevamente al sector oficial, vuelve a ser público, vuelve al control. Pero si hoy los controles no están funcionando, entonces, ¿qué perfil debo formar en la universidad? ¿En qué debo pensar? Si tenemos que manejar cientos y miles y millones de datos y debemos ser supremamente ágiles y oportunos en la atención. Y debemos estar pensando prospectivamente, como la inteligencia artificial y todas esas nuevas tecnologías, debemos acogerlas ya. Se acabó el tiempo, creo. Bonus track. Gracias, muchas gracias. Y de los ingresos ya habíamos mencionado ese tema, no vale la pena tocar. Esperemos que la reforma se dé, que veamos qué realmente sale a la luz pública y cómo en últimas la van a reglamentar, porque eso también tomará su tiempo. Ese es el tiempo en que nosotros, como instituciones de educación, debemos estar preparando esa nueva oferta académica, para que cuando ya todo esté funcionando, pues estemos nosotros también operando. Pero no podemos esperar 5 años de formación. Ese es el otro reto. No podemos esperar. Y aquí vienen algunas opciones. ¿Conocen ustedes qué es la OCDE? Esto nos costó 4.5 millones de dólares. Pertenecer a las altas ligas.
a las altas ligas, 37 países. Bueno, hasta anoche. No sé si habían aprobado algún otro en la madrugada. 4.5 millones de dólares nos costó toda la gestión, el trámite, el lobby para poder entrar a las grandes ligas. Y eso es bueno, porque ya nos estamos midiendo y nos están midiendo con las grandes ligas. Y no con la mirada de un país subdesarrollado. ¿Es una mirada ambiciosa? Por supuesto que sí. Pero yo prefiero esa mirada ambiciosa como la mirada ambiciosa que podemos tener en la academia y no una mirada conformista, como la que teníamos con el Seguro Social. Adelante, por favor. Solo algunos de los elementos que analiza el informe de la OCDE. Solo algunos. El primero, el acceso a servicios de salud. Garantizar el acceso equitativo a la salud es fundamental para sociedades inclusivas y sistemas de salud de alto rendimiento. Y es tan sencillo como entender que una sociedad, un país enfermo, no progresa. Y son dos elementos diferenciadores realmente. El primero, la educación. Y el segundo, el nivel de salud de su población. Y en ambos tenemos mucho que hacer. Pero aquí el primer elemento que se revisa es el acceso a servicios de salud en los países de la OCDE. Los datos son de 2019, no hay otro informe más reciente. Y los datos que se recopilaron para los 37 países miembros, pues hasta donde tuvieran datos, si tenían de 2018, pues eran de 2018. ¿Qué se analizaba aquí? La cobertura de la población elegible de estar afiliados a los sistemas de salud. Y la OCDE tiene en promedio el 98%. Los datos son de 2019. Allí nosotros estábamos como llegando al 90, más o menos. Ya estamos en el 99. Entonces, le estamos sumando a los datos de esta organización a la que pertenecemos en cuanto a la cobertura de la población. El otro indicador, pero miren, por ejemplo, a México está en el 80.6 y la OCDE es el más avanzado en conjunto. Lituania subió 7.8, Estados Unidos subió 5.7 y Chile subió 4.7 para la fecha de este informe. La cobertura de la población en satisfacción. Polonia, la satisfacción de la población está en el 26.4. Noruega está en el 92.5. Y los grupos de la OCDE están en el 71. Adelante. ¿Cómo está Colombia? Adelante, por favor. Está de séptimo porque está alfabético. Por favor. Van a creer que estamos súper bien. No, ojo con eso. Está alfabético. Colombia está en la séptima fila. En el primero, que es la cobertura, 94 para esa época, me equivoqué. Estamos en el 99 hoy, yo decía que rondando el 90. Sí, exactamente. Este puntico significa que estamos en el promedio de la OCDE. Estamos en el promedio. En la cobertura y la satisfacción, Colombia está en rojo, en 47. Y tal vez hoy estemos en 45. Ese sería como de para atrás. Y significa que estamos por debajo del promedio de la OCDE. En protección financiera, los gastos, Colombia está en el 77.5. Estamos en el promedio de la OCDE. Adelante, por favor. Frente a coberturas, no había información. Voy a terminar con esta. Para darle tiempo a los compañeros, porque no es justo que ellos no tengan su ponencia y se queden solo viéndome a mí. El segundo es la calidad de los servicios de salud. Un servicio de salud de buena calidad debe ser seguro, apropiado, clínicamente efectivo y receptivo a las necesidades de los pacientes. Sociedad líquida, salud líquida y atención médica líquida, para que lo apunte. ¿Qué es eso? Significa que nosotros debemos llegar a la población y satisfacer las necesidades en las condiciones que esa población está. Y no pretender que vengan a buscarnos a nosotros. Entonces aquí toda la tecnología bien sea llamada para atender esas necesidades. Muchísimas gracias.
Gracias, Ricardo, qué pena. Bueno, Alejandro, ¿o me ayudas? ¿Este está funcionando? ¿Puedo usar este micrófono? Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor González, por hacernos una síntesis, mejor que el ABC que está en el Congreso, de la reforma a la salud y darnos un contexto. Bueno, voy a repetir, muchas gracias, doctor González, por la síntesis de la reforma a la salud. Yo creo que nos ha dado un excelente contexto frente al cual vamos a hacer una profundización del tema de la educación y la formación de esta fuerza laboral en salud y en salud pública, como lo hemos dicho desde el pregrado. Por eso le hemos pedido al director de la Escuela de Salud Pública, al profesor Daniel Cuartas, que nos haga una síntesis y reflexiva acerca de cómo ha sido el proceso de formación en salud pública en el pregrado en la Universidad del Valle y también que nos cuente un poco de la experiencia de la formulación de un pregrado para formar profesionales en salud pública también en la Escuela de Salud Pública. Les recuerdo que el profesor Daniel Cuartas Arroyave es docente y coordinador del Laboratorio de Geosalud. Su formación de pregrado es geógrafo y es doctor en ciencias ambientales, investigador en salud ambiental, análisis espacial en salud e intervenciones asistidas con animales. Actualmente es el representante de la Escuela de Salud Pública a todos estos foros a nivel nacional en los cuales se está discutiendo la formación en salud pública, especialmente en pregrado, y no creo que esté discutiendo mucho de la formación de pregrado, de posgrado, desafortunadamente, pero precisamente nos interesa la formación desde pregrado y representando también a la Escuela de Salud Pública ante las autoridades nacionales en esta discusión. Muchas gracias, Dani. Bueno, buenas tardes a todos. Espérense, me quito que es que termino escuchándome. Muchas gracias, profe, por su presentación, digamos, bastante importante para contextualizar lo que estamos haciendo y, digamos, los elementos que puedan surgir en la discusión. Sí, Ok. Digamos que yo voy a tratar y pensando cuando estaba trabajando esta presentación, estaba reflexionando sobre probablemente 3 escenarios o 3 niveles o 3 espacios de formación donde desde la universidad y digamos desde incluso la misma reforma se está pensando, ¿cierto? Un primer escenario, digamos, es ese promotor de salud o gestor en salud, gestor comunitario en salud, que digamos que en algún momento se ha intentado reglamentar y que desde el ministerio hoy está en discusión esa reglamentación y donde, digamos, es el ejercicio de reconocer esa labor que en las comunidades y en los territorios se vienen realizando distintas personas, ¿cierto? Que pueden ser promotor de salud, agente de salud comunitaria, agente comunitaria en salud o los líderes comunitarios y que de alguna manera cumplen una función de canalizar los procesos que se dan en los territorios, y estoy hablando de territorios apartados, donde el acceso a servicios a veces es bastante limitado, ¿cierto? A pesar de que estemos todos carnetizados y tengamos el carnet de que usted pertenece a algún tipo de régimen, pero el acceso a los servicios, digamos, es bastante limitado y ese promotor o ese gestor en salud que hoy está en discusión en el marco, digamos, de la reforma e incluso si hay o no hay reforma, digamos, está en ese ejercicio de reflexión en el ministerio, ese sería un espacio en donde como academia y universidad tenemos posibilidades de jugar. El otro escenario, digamos, es todo el proceso de formación de profesionales de la salud. Digamos, estamos en la Facultad de Salud, pertenecemos a la Facultad de Salud y digamos la historia a través de la formación en salud pública de los profesionales de salud y cómo en esa historia nosotros como universidad y como facultad estamos afrontando una reforma, estamos en el proceso de implementación de una reforma en la formación de todos esos pregrados, incluyendo la formación en salud pública,
donde solamente 2 programas, enfermería y odontología, han iniciado su proceso de reforma, a pesar de que los 2 programas ya la tienen aprobada, pero la reforma va a empezar a implementarse, va a empezar a dar ese proceso de transición en todos estos programas, todos estos profesionales de la salud. Y el otro, digamos, espacio que nosotros tenemos, y digamos, esto va a ser parte de los retos, es cómo interactuamos con todos esos otros profesionales que también hacen parte, digamos, de el pensar y el actuar y el accionar en salud pública, ¿cierto? Unos ejemplos acá, desde la ingeniería sanitaria, trabajo social, comunicación social, por supuesto geografía, yo como geógrafo la voy a poner ahí, ¿cierto? Pero cómo, digamos, nosotros desde salud pública y desde la universidad y la academia pensamos en un accionar también para estos profesionales. Entonces, voy a volver al final, ¿cierto? En estos 2 niveles, un poco voy a tratar de volver a estos 2 niveles y me voy a concentrar en ese ejercicio de reforma en términos de la formación en salud pública que hemos pensado acá en la universidad. Digamos, cuando se hizo ese ejercicio de reflexión de la formación en salud pública de un profesional en salud, qué formación o qué perfil de salud pública debía tener. Estamos pensando que el egresado de la Facultad de Salud será competente para entender y comprender el proceso vida, condiciones de salud y acción social, ¿cierto? Apropiando unos principios, enfoques diferenciales para poder de alguna manera desarrollar acciones en salud pública que estén dependientes de los contextos y de los equipos en los que participe. Entonces, cuando nosotros estamos hoy hablando de esto y estamos pensando en este perfil, inmediatamente nos empezamos a pensar los equipos interdisciplinarios que de alguna manera se han planteado de la reforma, digamos, a través de ese ejercicio de salir y que, digamos, en la Bogotá de Petro, de alguna manera ya se implementó, ¿cierto? Equipos conformados por médicos, trabajadores sociales, geógrafos, y lo conozco porque muchos geógrafos formados en la Universidad del Valle, a pesar de que no sabían mucho de salud, terminaron trabajando en esos equipos por localidades en Bogotá por un componente. Y es que la geografía que se forma en la Universidad del Valle es una geografía con énfasis en la geografía humana y no en la geografía física, digamos, de las universidades que hay en la capital, ¿cierto? Que es el énfasis de la geografía de allá. Entonces le permitía a estos geógrafos que hacían parte de estos equipos, por lo menos multidisciplinarios, no voy a entrar en la discusión si es inter, trans, sino por lo menos multidisciplinarios, de entender la salud como un fenómeno social. Y el propósito de la formación, digamos, de salud pública para este profesional de la salud formado en la Universidad del Valle es que tengan esa perspectiva de la salud como un fenómeno social y político. Y cuando se piensa como un fenómeno social y político es que la salud, digamos, es un espacio en donde el poder, perfecto, en donde el poder está, digamos, en tensión, o sea, quiénes está en disputa, ¿cierto? Y cómo ese poder político, social, ambiental, digamos, hace parte de la configuración de la salud como un fenómeno social y, digamos, hay todo un ejercicio de defensa de la vida, ¿cierto? Y esa defensa de la vida a través de los diferentes grupos poblacionales y sociales que están territorializados y están distribuidos en el territorio nacional. Entonces nosotros en ese ejercicio de formación, de pensar esa formación en salud pública de un profesional, planteamos 5 ejes. Un primer eje o un primer núcleo que estuviera alrededor de la sociedad ética y política, entendiendo, digamos, y discutiendo en ese núcleo los elementos y las tensiones alrededor del tema de la salud que aparecen acá. Posteriormente aparecería otro núcleo que sería vida, salud, enfermedad y acción social, en donde se reflexiona sobre el proceso de vida y cómo en la vida
en ese proceso de vida, digamos un proceso, un continuo desde la vida hasta la acción social, pasando por la salud y la enfermedad, digamos, está atravesado. Un asunto muy importante en la formación en salud pública es el núcleo sería en gestión de conocimiento, el otro sería política, sistema y servicios de salud, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Rápidamente vamos a pasar un poco por estos ejes. Por favor, ya. No. Listo. En este, digamos, en este primer núcleo, la atención pasa por comprender esa relación entre la sociedad, la ética y la política, donde la categoría poder y ese poder en tensión con los distintos actores es lo que está atravesando y condicionando y modulando ese proceso de vida, salud, enfermedad y acción social, ¿cierto? Aquí hay algunas competencias que no me voy a detener para avanzar. En el núcleo proceso vida, salud, enfermedad, lo que buscamos es entender, ¿cierto? Cómo este proceso vida, salud, enfermedad y acción social está mediado por un proceso histórico y que puede ser entendido desde diferentes perspectivas teóricas, ¿cierto? Y que necesita identificar cómo hay unas distintas dimensiones interrelacionadas para poder entender ese continuum que hay en ese proceso de vida, salud, enfermedad y acción social. Alrededor del núcleo de gestión de conocimiento es cuáles son esos conocimientos y saberes en salud pública para poder realizar una gestión participativa de toda la información y el conocimiento que requieren las transformaciones sociales y culturales en los diferentes territorios. En el núcleo, digamos, prevención de riesgos, daños y enfermedades, lo que buscamos es reconocer esos fundamentos teóricos para la prevención de riesgos y daños para la salud humana a los cuales los individuos y las poblaciones se encuentran expuestas. El núcleo, digamos, de promoción de la salud, lo que busca es y se concentra en los ejercicios de cómo podemos preservar, mantener y transformar las condiciones de vida sociales, culturales y ambientales que faciliten los procesos de empoderamiento de los distintos grupos sociales. En el núcleo de sistemas y servicios de salud, tiene que ver con todo ese ejercicio de cómo la historia de los sistemas, pero también cómo el sistema actual está funcionando y está operando, o cómo operará, ¿cierto? Permite ese ejercicio de reflexión sobre los sistemas y los servicios de salud. Pero cuando nosotros pensamos en el ejercicio de la reforma y esos, digamos, esos principales ejes que planteaba el profesor Ricardo de la reforma, cuando vi la presentación del profe Ricardo, dije, bueno, esto parece que lo hubiéramos preparado un poco, ¿cierto? Que hubiéramos hablado. Cuando nosotros pensamos en el trabajo que se tiene que hacer y adelantar desde los CAPS, yo identificaba esos vínculos, digamos, de este eje de la reforma con los diferentes núcleos que de alguna manera hemos propuesto desde la Escuela de Salud Pública para la formación de los profesionales en salud, ¿cierto? Para el trabajo en esos centros de atención primaria, yo tengo que entender de alguna manera ese proceso de esa interrelación y cómo el poder está mediado por las acciones éticas y políticas que se presentan en una sociedad, pero también cómo el fenómeno de la salud es un proceso social y está mediado por la vida, digamos, la salud, la enfermedad y el accionar de las comunidades y las poblaciones. Voy a gestionar el conocimiento, la información y toda la data que hoy estamos obteniendo, ¿cierto? Y cómo voy a realizar procesos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, ¿cierto? Cuando en el eje que tiene que ver con los recursos de la atención primaria, ¿cierto? Y todo el sistema de salud, pues por supuesto es un eje que está directamente relacionado con este núcleo que hemos llamado políticas, sistemas y servicios de salud. El asunto de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y en esos polos que planteaba el profe Ricardo, unos que no reciben
mayor recurso. Los promotores y los gestores comunitarios en los territorios no reciben recursos, pero tenemos otro lado, perfecto, tenemos otro lado que recibe unos grandes recursos. Pues ese ejercicio pasa por entender cómo gestionamos ese sistema de salud, ¿cierto? Un sistema político, un sistema público de información, por supuesto que está mediado y va a aparecer en este núcleo, y digamos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las EPS que quedarían, digamos, estaría en un funcionamiento, estaría conectado con este núcleo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando uno hace esa reflexión de la reforma que se ha planteado para la formación en salud pública para los profesionales de la salud, y uno ve estos ejes y ve la propuesta de la reforma, uno encuentra conexiones, encuentra espacios para trabajar ese ejercicio de formación del profesional de la salud, ¿cierto? Pero ¿dónde están los grandes retos? ¿Cierto? Y con esto voy a cerrar. ¿Dónde están los grandes retos que plantea hoy el país? Y es este promotor o gestor en salud, ¿cierto? Y como universidad que estamos haciendo, este promotor o gestor en salud, solo la Universidad de Nariño tiene una tecnología en promoción, en formación de promotores de salud. A lo largo de los 20 años se ha formado unos 800 promotores de la salud. Pero incluso esos 800 promotores de la salud de nivel tecnológico están en riesgo de no ser incorporados en la figura de promotor de la salud que se está pensando desde esa lógica del promotor de la salud, líder social de los territorios, que se está pensando y se está discutiendo hoy en día. Ese hoy está en riesgo, porque se está pensando más desde los liderazgos que se han generado, y cómo de alguna manera esos liderazgos natos también están en riesgo porque se está pensando en pagar, en reconocer. Ahora, ¿qué va a pasar en los territorios cuando un líder, que yo estoy de acuerdo que se le reconozca por el trabajo que hace, empiece a recibir, digamos, un pago, y cómo eso puede terminar siendo burocratizado a través del sistema? Digamos, ahí hay unos riesgos que vale la pena resaltar. Pero el otro escenario que tenemos nosotros en términos de la formación, no de profesionales de la salud, sino de profesionales de la universidad, es cómo estos núcleos que nosotros ya hemos incorporado, que hemos reflexionado y que de alguna manera están apareciendo en la formación de los profesionales de la salud, pueden ser espacios para las demás profesiones. Cómo las demás profesiones empiezan a incorporarse y empiezan a entender que la salud pública es un campo de acción que ellos tienen para actuar, y que existe la posibilidad de la universidad de formarse como tal. Finalmente quisiera pensar si en el marco de esta reforma se va a pensar o no en la creación de un profesional en salud pública. Y la lectura que yo he hecho es que no interesa. No interesa formar un profesional en salud pública, sino que lo que interesa específicamente probablemente es que estos promotores fortalecer su accionar y fortalecer el accionar de los profesionales de la salud y de las otras profesiones en términos de su quehacer en salud pública. Pero no hay interés, y a veces mi lectura es un poco técnica, porque no habría victorias en este gobierno. No habría victorias, porque ¿cuánto tiempo va a demorar tener la primer cohorte de profesionales en salud pública? Digamos que hoy metiéramos el programa al sistema del Ministerio de Educación. La aprobación de ese programa expedita, yo creo que toma un año, ¿cierto? Haciendo todos los tránsitos, Ministerio de Salud. Pero piense usted un profesional de 4 años. O sea que la primer cohorte de profesionales en salud pública, usted la va a tener en 2028, 2029, ¿cierto? Y esa no es una victoria, ¿cierto?
Pero sí es una victoria si yo llego y creo y capacito y formo un gran número de promotores de la salud que estén generados y estén territorializados, y también luego llego y cojo estos profesionales de la salud o de otras profesiones y los capacito y los formo a nivel posgradual en términos de salud pública. Y digamos, yo creo que ahí va a ser las tensiones, y esa va a ser una muy buena discusión y conexión sobre qué tipo de formación en términos posgradual vamos a necesitar para esos profesionales que van a estar haciendo el ejercicio territorial, digamos, alrededor de la reforma, si la hay, o incluso si no la hay, la reforma, este gobierno, su apuesta en términos de implementación y los matices que le va a dar a todo el tema de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel, por su intervención. Quisiera sintetizarlo en el aporte que has hecho a una discusión fundamental que a veces quienes somos del área de la salud tenemos un sesgo muy grande, una visión muy limitada, y es cuando pensamos en una fuerza laboral en salud pública en el componente multidisciplinar. O sea, que realmente no lo vemos tan claro en este proceso de formación, y de hecho nosotros tenemos en nuestros posgrados estudiantes de todas las disciplinas. No está restringida ninguna de las maestrías al área de la salud, ninguna. Todas las áreas, tenemos ingenieros industriales que están haciendo epidemiología, salud pública, cualquier área es bienvenida de la salud. Ojalá un físico quisiera verlo aquí haciendo salud pública también. Que indudablemente creo que tendríamos que pensar un poco más cómo brindamos una acogida un poco más cálida desde la Escuela de Salud Pública a las distintas profesiones para atraer más profesionales de otras áreas. Nosotros hicimos un análisis hace un tiempo de las profesiones y vemos cómo obviamente el área de la medicina, la enfermería, pero venía en incremento el área de las terapias, formándose en las áreas de la salud pública. Entonces creo que monitorizar la formación de salud pública en las diferentes disciplinas nos va a permitir ver que tengamos un impacto allí de atraer otras. Así que muchísimas gracias, Daniel, por ese enfoque tan holístico en la salud pública. Bueno, a continuación tenemos al profesor Alexander Almeida Espinosa. Alexander tiene una labor bastante difícil, que es representarnos a todos quienes coordinamos los programas de posgrado en la Escuela de Salud Pública, y yo creo que la reflexión que él va a hacer pues va a representar un poco la situación que tenemos actualmente en los posgrados y este proceso, esta motivación que realmente tenemos por revisarnos, y haya o no reforma, va a ser una reflexión que va a ser muy importante para nosotros en estos procesos que tenemos de renovación de registro y de acreditación de alta calidad. Entonces, les recuerdo que el profesor Alexander Almeida es actualmente el director de posgrados de la Escuela de Salud Pública. Su formación es como fisioterapeuta, economista y administrador de empresas. Es especialista en gerencia de la seguridad social y auditoría en salud, magíster en administración y doctor en ciencias económicas con postdoctorado en procesos sintagmáticos de la ciencia y la investigación. Muchísimas gracias, Alex. Listo, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, pues agradecerles que estén acá. El reto que la profesora Lida menciona es muy interesante. Y quiero comentarles que el foro, la participación que vamos a tener, lo que yo les quiero mostrar es cómo se interpreta, ¿sí? Desde un punto de vista, también los invito a que lo interpreten ustedes, los articulados sobre talento humano en el actual proyecto de reforma en salud, ¿sí? Se hizo una revisión de todo el documento de reforma, donde se indaga cada una de las participaciones que tenemos en lo que es formación del talento humano. Lo que les voy a mostrar es de forma resumida algunos apartes de norma que quiero que por favor los puedan revisar, los puedan consultar y se animen a revisarlos
a más profundidad con el fin de que cada uno pueda interpretar y pueda sacar su conclusión. Todo lo que está escrito en las diferentes filminas o diapositivas es tomado del texto original, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es la interpretación como tal de algunos de los articulados que nos va a poner o que nos coloca a pensar de la importancia de la formación posgradual en temas de salud pública, en temas de epidemiología, en temas de seguridad laboral y sanitaria y en administración de servicios de salud, ¿sí? Entonces, me eché para atrás. Lo principal es, volviendo a articular lo que el profesor Daniel y el profesor Ricardo han mencionado en el actual sistema de reforma, la reforma tiene una parte muy interesante que menciona los 4 goces, ¿cierto? O las 4 estrategias transversales para hacer posible el goce, lo menciona tal cual, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Lo traje como primera diapositiva para mostrarles algo muy interesante. Fíjense, son cuatro eslabones que vamos a tener en el actual modelo o en el actual documento. El primero de ellos, Sistema Público Integrado de Información en Salud, lo que mencionaba el profesor Ricardo, que es un reto muy interesante que queremos que todos los indicadores en salud estén hoy actualmente de forma pública, que estén actualmente de forma, que estén todos de forma pública y que se alimenten de forma estratégica. Es lo que el profe se refería en el primer punto cuando él mencionaba que queríamos un sistema público de información en salud. Se llama así, es PUIS, ¿sí? Es uno de los primeros caballeros, uno de los primeros andamiajes que tenemos. El segundo es un régimen laboral especial en salud, que ya se los voy a dar a conocer con sus articulados, con sus parágrafos para que lo podamos ver. El tercero está en rojo. ¿Por qué? Porque es salud pública. Ya les voy a decir por qué lo puse en rojo. Y el cuarto tiene que ver con participación ciudadana. Son los 4 eslabones claves, aparte de la rectoría que muestra el documento de proyecto de reforma, que les invito a que por favor los puedan revisar. Les repito, Sistema Público Integrado, el SPUIS, la parte de todo lo que tiene que ver con el régimen laboral especial, la salud pública, la participación ciudadana. ¿Por qué coloqué salud pública en rojo? Texto tomado literalmente. Le coloqué en rojo también unas létricas para adelantarme en el contexto. Fíjense, por favor. El nuevo sistema de salud busca darle preponderancia a la función del Estado de cuidar la vida. ¿Sí? Es lo que quiere esta reforma. Cuidar la vida. ¿A través de qué? De aumentar las capacidades de diseño de políticas públicas que permitan, ¿cierto? Que permitan evaluar constantemente los problemas de salud de la población, teniendo en cuenta los determinantes sociales en salud, contar con el talento humano, está en rojo, ¿sí? Y todo esto con el fin de ¿qué? De que pasemos del momento de capacidad financiera propia. Hoy en día lo que buscan las instituciones de salud es que tengamos una construcción financiera, una capacidad financiera propia y pasemos a la construcción de políticas orientadas a la rentabilidad social. Esto va enfocado con este color rojito. Esto que está acá, ¿cierto? De salud pública, este tercer eje es a lo que responde este contexto. Entonces, ¿por qué es importante y se los quise traer? Porque aquí nos están diciendo cosas interesantes. Usted, profesional de salud, lo que tiene que hacer, y diferentes profesiones, tiene que entender que con este proyecto lo que se quiere es, ay, ya no marca creo, es que tengamos la función del Estado de cuidar la vida. Contamos con un talento en salud, ¿cierto? Y a su vez no queremos más rendimientos financieros en las instituciones, sino que queremos que haya un rendimiento o una rentabilidad social. Si quiere me pasa a la siguiente. Ah, listo, gracias. Primer capítulo que quiero que revisemos, por favor, es el capítulo número 14. Política de formación y educación superior en salud. Fíjense, por favor, que según el Observatorio de Talento Humano en Salud, el ministerio dice que para el 2017 habían 323.039 profesionales o personas formadas en profesiones en salud, las cuales en enfermería, en auxiliar de enfermería, pasamos de 179.077 en 2011 a 311.984 en 2017.
¿sí? IPA también nos muestra que habían 76.235 tecnólogos profesionales. Datos del actual modelo o el actual proyecto de reforma. Interesante, entre los profesionales de salud está la distribución que está acá. Médicos 31,9%, enfermera y enfermeros 19,2%, odontología 15,2% y otras profesiones el 15% de esto. Para el año 2017 se disponía de 26 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes. La mayor concentración de médicos se encuentra en las ciudades que ustedes ven ahí de referencia: Bogotá, Atlántico, Risaralda, Santander, departamentos Antioquia, Valle del Cauca, y la menor en Vaupés y Chocó. En cuanto a enfermería, se encontraron 13 profesionales por 10.000 habitantes, con mayor presencia en Bogotá, Santander y Atlántico, y con menor déficit en Guajira, Chocó y Caquetá. ¿Sí? Entonces, aquí algo muy interesante es que menciona la reforma. ¿Por qué se debe hacer esta planeación o por qué debemos tener en cuenta este artículo 14? Ellos lo están diciendo. Existen hoy en día también enormes dificultades para la formación de profesionales médicos que quieren ser especialistas. Y lo dice ahí, hay un fenómeno altísimo en el costo que tiene cualquier especialidad médico-quirúrgica. Lo dice el documento. La tasa de formación en especialistas se ha mantenido estática y está teniendo a la baja. ¿Por qué? Porque es costoso la formación. Y aquí se lo coloco y dice, aunque está aprobada la ley 1917 del 2018, que es la ley de residentes, esta ley a hoy en día, 4 años después de haberse aprobado, todavía estamos esperando que logre, ¿cierto?, impactar en los costos de matrícula. Se le está reconociendo una remuneración a los profesionales que están cursando esta formación, pero todavía estamos esperando que logre, después de 4 años, logre impactar en los costos de formación. ¿Me regala la siguiente, por favor? ¿Sí? Miren, lo importante de la formación del talento humano en el modelo de mercado ha tenido, ya no es tan interesante, después de Ley 100, formarse en temas como áreas de salud pública, formarse en temas como en comunicación, gestión, comprensión del texto y saberes humanos, ¿sí? Para los ponentes de la reforma, mencionan que después del 93 esto ya no se volvió interesante porque el modelo de atención ya cambió a la parte de ¿qué? De intervención. Hoy en día lo que se busca es eso, ¿cierto? Y aquí se lo dejo en rojo. Después de Ley 100 no se profundizó en la formación asociada a educación, promoción de la salud, atención primaria en salud, procesos de gestión y coordinación de programas e intervenciones de carácter familiar y comunitario. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el título, o el apartado o el texto, para que por favor lo revisen. Miren, y aquí abajo les dejo, existe una enorme deuda en formación con respecto a lo que tiene que ver con culturas médicas tradicionales de los grupos étnicos y la implementación del enfoque intercultural. Razón por la cual se está promoviendo este texto de reforma. ¿Me regala la siguiente, por favor? ¿Sí? Aquí les dejo, existe una brecha entre los resultados de formación y las necesidades del desempeño, ¿sí? Que quieren que determine una baja capacidad resolutiva de los profesionales de salud, no solo para la atención, sino también para la prevención de la enfermedad y el cuidado paliativo, ¿sí? Hoy en día, los niveles, el nivel primario o el nivel básico de atención no tiene capacidad resolutiva, ¿sí? Y todo debido a qué? A que pues existen algunas brechas que tenemos frente a la formación, ¿sí? Algo muy importante que se los dejo aquí al final, está en rojo, dice: el impacto que ha tenido el sistema de aseguramiento sobre la educación en salud es la amnesia formativa de 25 años del recurso humano para abordar los temas de salud pública, ¿sí? Está escrito en el texto. ¿Me regala la siguiente, por favor? Por eso nace, teniendo en cuenta este capítulo, el artículo 126. Está escrito el artículo 126, que se llama Política de Formación y Educación Superior en Salud, que lo que le quiere mostrar y dejar claro es que cada 4 años, ¿sí? Cada 4 años se va a evaluar, tomar decisiones y hacer énfasis en la toma de decisiones de las formaciones necesarias, eventuales y clásicas que tenemos en el actual modelo del sistema.
Cada 4 años va a ser evaluado. Y ahí están los actores, entidades territoriales, el ministerio, el apoyo del Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología y las instituciones de educación superior. Esto hace referencia al artículo 126. ¿Me regala el siguiente, por favor? Capítulo 15, régimen laboral, que era el segundo andamiaje que teníamos, gracias, frente a lo que era las cuatro líneas del goce de la salud. Entonces, miren, aquí rápidamente y de forma importante. Lo que se quiere y lo que se ha vivido es que en el actual modelo de aseguramiento que tenemos, es un modelo de aseguramiento que permite la cementación del sistema de salud. Es un modelo que también, al haber la participación del sector privado, al tener las políticas de flexibilización laboral, estamos transformando las condiciones laborales, ¿sí? Y aquí está en rojo, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos fueron fundamentados en la tercerización, ¿cierto? De un contrato, en la parte de contratación de prestación de servicios y el destajo, que es un contrato o una forma de contratación que tenemos hoy en día también en el sector salud. El destajo hace referencia a cuando usted tiene una mandarina y le va quitando cascarita por cascarita. Es similar al destajo laboral. ¿Por qué? Porque usted le van a pagar por el pedacito de mandarinita que haga, teniendo en cuenta que el total de la mandarinita, si lo logra hacer, se le paga ese total. Si no, solamente el pedacito de la cascarita de la mandarinita. Y aquí se lo dejo lo que representa el articulado. Dice, violación a los artículos 22 a 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el retroceso histórico del país en el cumplimiento de estos. Punto interesante para que por favor lo revisen también. Actualmente estamos violando esos artículos. ¿Sí? Está en el documento. ¿Me regala la siguiente, por favor? Listo. La reforma estructural considera unas políticas prioritarias. El documento muestra unas políticas prioritarias. La primera, va a existir una generación de un régimen y política laboral del talento humano en salud que tenga como cumplimiento las directrices de la Organización Internacional del Trabajo. Está definido. Le está diciendo que se debe generalizar un plan de formalización entre el sector público y privado, respetando los derechos de las personas que actualmente cursan alguna carrera de planta en instituciones de salud o que están nombradas, se les va a respetar ese derecho, y las que están en carrera se les va a respetar ese derecho. Y me adelanto al parágrafo 2 del artículo 73 que se los tengo ahí, donde dice que las personas que están actualmente con orden de prestación de servicios se subrogan inmediatamente, se aprueba el contexto de ley y pasarían a ser parte del sistema como tal, como trabajador del Estado. Ya les voy a mostrar lo interesante. Algo muy importante es que el nuevo sistema garantizará a los trabajadores de la salud las condiciones laborales justas, dignas y establecidas respetando los derechos adquiridos. Y aquí se los dejo, artículo 18 de la ley estatutaria de 1751 del 2015. Por fin la vamos a empatar, por fin la vamos a articular, por fin se quiere establecer esta dinámica. ¿Me regala la siguiente, por favor? Listo. Acá se los dejo, artículo 75 y artículo 76 para los trabajadores del sector público. Revisen esos artículos. Y para las personas que están en el sector privado, artículo 131. Y las personas que van a estar en el régimen de transición laboral, ¿sí? También en el capítulo 16. Se lo estoy dejando para que los consulte. Ya al final le hago una síntesis si el tiempo me da para explicarle estos, que son bastante larguitos, pero se los quería traer. Estos se encuentran cobijados por el Código Sustantivo del Trabajo en el capítulo 4 y son recomendaciones de la OIT en este tipo de materias. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir de acá? Si quieren me regala la siguiente, por favor. Listo. Y así le pongo. La política integral de talento humano que quiere promover, que quiere implementar el proyecto de reforma, dice lo siguiente. Se espera o se propende y se va a garantizar que esta política tenga la suficiencia, la competencia, esté distribuida equitativamente, esté bien pago, en permanente capacitación y con un trabajo decente que incluya estímulos e incentivos para atender a las poblaciones dispersas y alejadas de los centros urbanos y que facilite su desarrollo personal y profesional.
Les repito, no son palabras mías, lo dice lo dice el texto. ¿Sí? Esto lo está diciendo el texto. Todo lo que está acá es del texto. Se los traigo para que por favor lo miremos. ¿Me regala la siguiente, por favor? Miren este cuadrito. No sé si se alcanza a ver bien las personas que están atrás. Se lo resumo rápidamente. Hacen un comparativo entre el costeo de los trabajadores de salud por OPS y cómo sería la formalización teniendo en cuenta 2023. 5 minutos. Conclusión. Teniendo en cuenta todo lo que es OPS a 2023 en los diferentes niveles de atención o complejidad, nos estamos gastando 5.61 billones de pesos. Con el proceso, con la estrategia, con la estructura de formalización que se quiere y que les estoy comentando bajo una política de humanización, cuesta 9.0 billones, perdón. Lo que quiere decir es que si se incrementa 3,39 billones, podemos lograr una formalización laboral. ¿Y en qué consiste la formalización laboral? Si quiere me regala la siguiente, por favor. Este es el comportamiento por años de cómo se va a formalizar esta política. No va a ser de una vez. No va a ser inmediatamente, tiene que darse, no, porque tiene que ser un proceso. ¿Y a quién se le da prioridad el primer año? Profesionales técnicos y asistenciales del primer nivel de atención. ¿Cuánta platica? 4.1 billones de pesos para el primer año. Y si ustedes ven así sucesivamente hasta llegar al cuarto año, que es como dijo el profesor Daniel, la victoria de este gobierno, una de las victorias, lograr esta política de talento humano. Ustedes lo están viendo. Lo pueden consultar en el apartado de reforma. ¿Me regala la siguiente, por favor? Listo. Este plan nacional de formación incluye lo siguiente. Y aquí me articulo con el profesor Daniel. Lo primero que se quiere es formación personal de salud en promotores de salud, ¿cierto? Promotores de salud. ¿Y para eso qué es? ¿Cuántos equipos se necesitan? 11.700 equipos. ¿Lo habían leído en el documento? De pronto sí, de pronto no. 11.700 equipos para conformar este tipo de estrategia de trabajo, para lo cual se deben formar en el año 2023, ¿cuántos? 5.000. Este profesor está diciendo mentira. No es mío, esto está en el documento, les repito. 5.000 promotores durante el 2023. ¿Y eso vale cuánto? 15.000 millones de pesos. ¿Quién los forma? Las instituciones de educación superior. Reto interesante para empezar a trabajar esta dinámica. 5.000 a 2023. Quedan 7, 8 meses más o menos para esa primera meta. Me imagino se va a correr un poquito, supongo yo. ¿Me regala la siguiente, por favor? Pregrados en áreas de salud. Dice el documento, y aquí se lava las manos un poquito y dice, dependiendo de la necesidad, vamos a crear. Lo dice acá. Ante la escasez de profesionales en diferentes áreas, se define junto con el ministerio el número de cupos que se priorizan para el sector. ¿Cuántos más vamos a aumentar? ¿Cabe la necesidad o la iniciativa del programa de pregrado? ¿Nuevos? No lo está haciendo y no lo determina más en el documento. Lo leí bien juicioso, no lo determinó más. En cambio dice, ojo, vamos a establecer un diplomado en salud pública y atención primaria en salud. Y ese diplomado en salud pública, me adelanto, las personas que quieren gerenciar, asesorar, dirigir, ser consultores, es necesario que lo realicen. Aquella persona que tiene un posgrado en salud de más de 2 años, es decir, en este caso sería 2021, y va a concursar o va a ser parte de este mérito, debe tener este diplomado, porque su posgrado es viejito hace 2 años. No sé si me hago entender lo que les quiero decir. ¿Y quién da esto? Las instituciones de educación superior, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí lo que le digo, vale este diplomadito 4.500 millones de pesos, que ahí platica para formación. Regáleme la siguiente, por favor. Servicio social obligatorio, y aquí les pongo algo muy importante en rojo. Aparece una nueva plaza para prestar servicio social obligatorio. ¿Sí lo habían leído? Si no lo habían leído, está aquí, en rojito. ¿Qué profesión entra a hacer servicio social obligatorio? Psicología.
Profesor, usted está diciendo mentiras. No lo digo yo, lo dice el documento. Tenemos para los municipios PDET, que son programas de desarrollo con enfoque territorial y zonas dispersas, se van a promover 4.000 nuevas plazas de servicio social obligatorio. 1.000 para medicina. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Sí. 1.000 para odontología, 1.000 para enfermería y 1.000 para psicología. ¿Qué quiere decir? Los psicólogos actualmente no están haciendo o no hacen servicio social obligatorio. Ahora dice que sí, el modelo de reforma. Un minuto, Dios mío. Listo. Es el dinero que vale la diferente formación de plaza. ¿Me regala la siguiente, por favor? Becas crédito, formación postgradual, algo muy importante en APS, profesiones no médicas. Con este proyecto se espera que haya para la resolutividad en los primeros niveles de atención y orientados a reducir lo que es la morbimortalidad materna infantil y fortalecer las intervenciones en atención primaria, se van a crear 4.000 becas. Crédito para correspondiente, pues para el cuatrienio, perdón, correspondiente a 2 salarios mínimos. Así, miren, por favor, regáleme la siguiente. Esta es el dinero que está para las diferentes becas. Se espera las directrices de formalización y participación de las diferentes instituciones de salud con el fin de que se establezca esta dinámica de formación, becas que vamos a tener. ¿Me regala la siguiente, por favor? Este artículo 72 del régimen laboral, se lo explico rápidamente, si me regala un minutico más la profe Lida. Para todos los efectos legales, ¿sí? Los servidores públicos que van a tener funciones de dirección, de conducción, de orientación y asesoría institucional, ¿cierto? Cuyo ejercicio implica que esté contratado por el director general de la IS, antigua S, ya no son empleados sociales del Estado, sino son instituciones de salud del Estado, ¿cierto? Se clasifican como empleados públicos de libre remoción y nombramiento, ¿sí? Así, los servidores públicos que tengan esta calidad de empleados van a ser regidos por la ley 909/2004, contratación pública. Regálenme la siguiente, por favor. Los demás servidores públicos, ¿cómo así, profe? Pues las personas que van a estar contratadas para estas IES, frente a lo que es prestaciones de servicio, se acaba. Y usted va a tener ostentar esta calidad de contrato. Servidores públicos de las instituciones de salud del Estado y de instituciones mixtas con participación igual o superior al 90%, ¿cierto? Serán de régimen especial, que tendrán el carácter de trabajadores estatales y por ende serán sometidos bajo las presentes leyes. Por favor, revísenla, que vienen diferentes apartados para que lo tengan en cuenta. Este del artículo, el parágrafo del artículo 73, que era lo que les decía, que los contratos de prestaciones sociales que estén a la fecha se van a subrogar. ¿Sí? Y la última, profe Lidia, se la quito, por favor. Si quiere, me regala la última ya. Para mostrarle las EPS, porque las personas que están en EPS, bueno, esta diapositiva muestra los requisitos para ser gerentes. ¿Sí? Que ahí siguen los requisitos para ser gerentes, para que por favor los revisen, los que van a ser gerentes de estas instituciones de salud. Y en los CATs, que era lo que comentaba el profesor Ricardo, que van a llegar a territorios de atención, estas entidades, se le va a dar prioridad a los trabajadores de las EPS que están actualmente. ¿Sí? Porque ellos también son trabajadores de salud, no podemos sacarlos. Entonces, a esas personas que están actualmente en las EPS trabajando, que son profesionales de salud, se les va a dar prioridad para ser contratados en los CATs, sin ser objeto de cargos de asesor y de dirección. Es decir, si son de dirección y asesoramiento, no van a ser tenidos en cuenta los de las EPS, sino el personal que trabaja prestando el servicio. ¿Soy claro? Ahí quedan las diapositivas, quedan como 6 diapositivas para que por favor las puedan consultar. Muchas gracias por el tiempo, qué pena que me pasé y espero lo puedan. Profesora Lida, muchas gracias. Ay, qué pena. Muchas gracias, profesor Alexander, por su presentación. Yo creo que nos ha hecho un detalle muy bueno sobre los apartados que tienen que ver con la
política o la propuesta de política de formación de talento humano en salud. Lo único que sí quisiera decir un poco antes de entrar a la discusión es que debemos reconocer cómo la sociedad colombiana está subsidiando la fuerza laboral en salud pública. Los estudiantes que se forman en las maestrías de nuestra universidad y de prácticamente todas las universidades en nuestro país, excepto aquellos a quienes han tenido el privilegio de acceder a becas de algunas de las entidades territoriales o de, en ese momento, Colciencias, han tenido que subsidiar con sus cesantías o con préstamos del ICETEX o de su propio bolsillo o los ahorros de su familia, la formación en salud pública, en epidemiología, en las diferentes áreas en las que estamos en seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Y eso no está cuantificado y yo creo que esto no lo corrige. O sea, 4.000 becas créditos de 2 salarios mínimos no corrige una política de talento humano en salud a nivel de posgrado, no solamente para la ejecución y operación de las transformaciones que se quieren hacer, sino para el componente de ciencia, tecnología e innovación, que también es un eje articulador en esta reforma. O sea, los alcances todavía, digamos, son más, todavía falta, ¿cierto?, en lo que se quiere hacer. Bueno, para esta discusión quisiera invitar a nuestros panelistas, por favor, a tomar asiento aquí en el escenario. Vamos a tener una dinámica de preguntas. Voy a arrancar con una pregunta solo para hacer un calentamiento, que sé que no muchos necesitamos calentar aquí, pero ya le voy a dar la palabra a los primeros que están pidiendo. También tenemos preguntas de parte de las personas que están en la conexión virtual, que ya tenemos algunos de ellos. Entonces, por favor, continúen haciéndolas en el chat para darles su palabra. Creo que tenemos un buen espacio de discusión. Antes quería compartir con ustedes una anécdota para poquito dar una orientación a la discusión. Y me acuerdo, a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez, pero en un foro que estuve, me gustó muchísimo que el moderador dijo, vea, yo les propongo que hagamos un acuerdo como el que hice con mi esposa. Y bueno, ¿cómo fue eso? Entonces dijo, sí, hagamos este acuerdo. La esposa le dijo, mire, usted se va a dedicar a los asuntos importantes. O sea, usted se va a preocupar si el dólar subió, si el dólar bajó, la temperatura del mar, qué piensa Putin. O sea, esas son sus preocupaciones en este matrimonio. Y yo me ocupo el otro, qué vamos a comer, cómo administramos los recursos de la casa, dónde van a estudiar nuestros hijos. Usted se ocupa de lo importante. Entonces yo voy a decir, dejemos que los demás se ocupen de lo importante. Si se aprueba o no se aprueba la reforma, si está bien o está mal estructurada, yo creo que es un debate importantísimo, fundamental. Pero me gustaría que hiciéramos lo que va a hacer la esposa en el matrimonio, de lo esencial, ¿no? De qué nos pasa aquí a nosotros. Y para eso quería arrancar con un cuestionamiento. Y es que independientemente de esta reforma o no, sabemos que el rol de trabajo con la comunidad en salud es indispensable. Estamos gestionando salud pública aún con una muy limitada participación de parte de la comunidad. Seguimos siendo muy prescriptivos y paternalistas en nuestro enfoque de salud en general y también de salud pública. Pero estamos formando, estoy hablando de la Universidad del Valle, estamos formando en salud y en salud pública encerrados. Algunas de nuestros pregrados tienen una práctica comunitaria, pero digamos no es el eje formador, articulador. Mucho menos nuestros posgrados de fines de semana, con una gran carga académica y con una gran carga también, digamos, de actividades extracurriculares, pero que no están dirigidas necesariamente a esta formación en las competencias para ser co-creadores de estos conceptos con la comunidad. Quisiera saber un poco de esta reflexión. ¿Cómo ustedes ven la formación en nuestro pregrado y posgrado en las áreas de salud pública encerrados? O sea, ¿dónde está ese contacto y qué apertura debemos dar para tener las competencias de poder co-crear y gobernar la salud pública con la comunidad? Quería
por favor, que ustedes decidieran el micrófono. Que ustedes decidieran quién desea iniciar y hacer esta discusión. Y después le damos la palabra al profesor Tafur. Y por favor me van levantando la mano para yo irlos teniendo en cuenta en las preguntas. Si quieren, ya se me quita esta vaina para poder. Yo empiezo a contestar y es que voy a utilizar lo que la profe Lida decía que yo digo, y es que estamos en crisis en términos de la formación posgradual de la Escuela de Salud Pública. Y parte de esa crisis es que sí estamos encerrados. Nosotros no salimos, o sea, no nos conectamos ni siquiera mucho con las instituciones que hacen la gestión de salud pública, o sea, la Secretaría de Salud Pública Municipal, la Departamental, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud. No establecemos, si no establecemos el diálogo con ellos, mucho menos lo establecemos con la comunidad, ¿cierto? Y ahí estamos en una crisis, porque eso nos pone a pensar en problemas en el abstracto y no en problemas reales. Y cómo podemos resolver esas cotidianidades. Entonces, a veces nos podemos pensar en problemas de investigaciones de pronto muy bien realizadas, sofisticadas, pero investigaciones que no transforman y no impacten. Y yo creo que la función no debe ser transformar esas realidades, pero sí por lo menos transformar esa mirada del que se está graduando, ¿cierto? Transformemos la vida y esa mirada del que se está graduando y está sustentando. Y eso, de alguna manera, sí nos llama a nosotros como Escuela de Salud Pública a dar un vuelco completo en términos de nuestra formación posgradual y cómo, digamos, puede empezar a establecer nexos y conexiones con lo que sucede tanto en las instituciones como en la comunidad. Y eso tiene otras implicaciones, y tiene implicaciones de horarios. Es que yo no puedo hacer conexiones con las instituciones, pues si yo estoy viernes en la noche y sábado, pues no hay nadie para trabajar en las secretarías ni en los ministerios, y pues en las comunidades mucho menos. Entonces eso va a tener otros asuntos de reto, otros asuntos ahí, retos que nosotros vamos a tener que abordar. Ahora en el posgrado, incluso para nosotros como escuela, va a ser más complicado, porque la gobernabilidad de las decisiones alrededor de esos espacios por fuera en el pregrado no lo tenemos nosotros. No lo tenemos nosotros porque la gobernabilidad sobre cada pregrado lo tiene el pregrado, ¿cierto? O sea, la escuela de medicina, bacteriología, enfermería, odontología. Y entonces el asunto de ahí es cómo nos conversamos con nuestros colegas, ¿cierto? Con el director de odontología, a ver qué pensamos para buscar espacios de construcción. Cómo hablamos con el profesor Pineda de medicina, que en ese ejercicio de reforma, entonces nosotros construimos algo para ellos, ¿no? Para salir de esta universidad. Si quiere, le damos la opción al profe. Ah, bueno. Dale, doctor González. Ley del primer empleo. Juan Manuel Santos. Ahí está el primer llamado de atención a lo que la profe Lida menciona y que ratifica el doctor Daniel. Pero como que nos hicimos los de las vistas. La ley del primer empleo perseguía que ese estudiante que después de 5 años de estudio sin experiencia obtuviera un empleo. Que después de 5 años de estudio no encontrará empleo porque no tiene experiencia. Y la llave maestra es esa. La llave maestra es la práctica. Y el reto es llegar a los escenarios donde estos estudiantes de cualquier carrera, porque no es exclusivamente para los programas de salud. Eso es para todos. El problema es para todos. Y es que no se articulan entre los procesos académicos y la realidad de los diferentes sectores. Cuando van a la entrevista de la práctica, nos cuesta mucho, porque tampoco lo estamos preparando para ese escenario siquiera.
Entonces es nuestra responsabilidad buscar los escenarios y seguramente los encontraremos, doctor Daniel, porque hay mucha población vulnerable. Los servicios de salud funcionan 24 horas, a diferencia de otros. Y qué bueno que tuviéramos las prácticas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Que usted tiene una empresa que trabaja 24 horas, yo le llevo la capacitación a la hora de que usted tenga el turno. Entonces, creo que el reto es ese, llegar a esos escenarios donde los estudiantes puedan tener la práctica y que hagan una parte integral de los planes de estudio. No hay otra, no tenemos que buscarle una opción distinta. El estudiante tiene que buscar la articulación de los procesos académicos con su realidad y esa es la práctica. Y entre más pronto los estudiantes empiecen a hacer su práctica, es mucho mejor. Yo tengo una hermosa experiencia con un proceso de licenciatura en pedagogía infantil y los estudiantes desde tercer semestre empiezan a hacer práctica. Y son profesionales reconocidas, muy bien cualificadas, con un alto nivel de compromiso y de formación. Porque en tercero hacen práctica, en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Hacen práctica. Entonces, su formación la están vivenciando. Ya, muchas Ese gracias, es el doctor reto. González. Vamos a pensarnos de una conceptualización teórico-práctica con inmersión, podría ser una alternativa. Alexander, te voy a pedir que me guardes la respuesta para darle la palabra al profesor Tafur y ya tenemos la solicitud del profesor Carlos Osorio también en la conexión virtual. Bueno, buenas tardes Después. para todos. Gracias, Lida. Gracias a todos. ¿Por qué estoy aquí hoy? Porque cuando yo estoy estudiando muy en detalle la reforma, haciendo parte de un proceso con las asociaciones médicas, etcétera, etcétera. Y personalmente creo que esta reforma es la mejor oportunidad que tiene la Escuela de Salud Pública para proyectarse. Tiene una cantidad de elementos que desde el punto de vista de salud pública son llamativos. Atención primaria en salud, que se aplica y debe ser aprendida por los estudiantes de pregrado. Enfoque de los determinantes sociales, que no ha sido nombrado en la parte de la reforma y que tiene un énfasis muy grande, donde hay que trabajar con las distintas culturas, con las distintas profesiones, saber acercarse a la comunidad. La constitución de los equipos básicos de trabajo, donde hay que tener liderazgo, hay que hacer formularios, hay que saber visitar a la gente, saber enfocar, saber dirigir, participar. Eso es enseñanza de salud pública en pregrado, al menos en lo que yo aprendí hace, bueno, no me digan AU porque es cierto, ¿no? Hace mucho tiempo, pero que sigue vigente. Eso para mí son oportunidades de la Escuela de Salud Pública de trascender y no dejarse quitar lo que está tratando de hacer medicina familiar. Si ustedes escuchan, en todo momento, y me llamó la atención que no se dijera de eso, la atención, sobre medicina familiar. Un médico familiar, yo de hace rato vengo hablando, un médico familiar, no el especialista de medicina familiar, sino un médico de familia, una persona que sepa orientar con base en la salud pública, con elementos de epidemiología, de administración, de salud ocupacional. Aquí no hemos hablado de salud ocupacional. Y resulta que el proyecto habla de salud ocupacional, entre líneas, pero ahí está, ¿no? La organización del Estado cambia. Entonces ya no es empresa social del Estado porque deja de ser empresa que tiene que ser autosuficiente para pasar a ser una institución de salud del Estado, con subsidio a la oferta. Hay que hablar de subsidio a la oferta. Hay que hablar de aseguramiento. Hay que hablar de redes, que no se nombraron las redes en la presentación. Que, perdón, doctor Ricardo, pero la sensación que me dio es que usted habló de la primera versión del proyecto de ley y no de la del 23 de abril, que es la que están discutiendo. Porque no es reforma de seguridad social, sino reforma de salud, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de elementos dentro de la reforma que quiero insistir en que es una oportunidad de oro para la Escuela de Salud Pública, para pregrado y para posgrado, que tenemos que trabajar solos en un cierto momento, sí. Pero miren, todas los posgrados tienen allí elementos para desarrollar y darle oportunidad. Y para terminar, Lida,
Yo hice aquí la especialidad de salud pública en el año 74, 75. Viernes y sábado. También. ¿Cuál fue la diferencia? Las personas que estábamos haciendo, por excepción de dos, Alberto Alzate y yo, los demás eran funcionarios de los hospitales regionales que tenían autorización de sus jefes y apoyo de sus jefes y patrocinio de sus jefes para venir aquí. Ahí salió Rodrigo Bustamante, que fue director del Seguro Social. Alirio Sabra, que fue profesor y director en la parte académica de la facultad. Alberto Alzate, conocido por todos. Y puedo seguir nombrando gente. Que desempeñamos cargos, siempre apoyados por la Universidad del Valle. Gracias, Luis. Alberto, yo creo que esa es la motivación. O sea, cuando vemos esta reforma que para nosotros no es nada rara, ¿cierto? Porque esto es lo que muchas veces se dice en salud pública que hay que hacer, en gran parte de ella, no en toda, vemos es una oportunidad y ese es el motivo, digamos, del foro. Quería darle en este momento la palabra al profesor Carlos Osorio. Por favor, profesor, bienvenido para que abra su micrófono. Por favor, nos dice algo para ver si lo escuchamos bien. ¿Abrió el micrófono? Profesor Osorio, ¿nos escucha? No, desafortunadamente no lo logramos escuchar. Le pido que nos haga su intervención en el chat por ahora porque con el micrófono no es posible escucharlo en este momento. Voy a leer una de las preguntas que hay en el chat y luego damos nuevamente la palabra aquí en el salón. Está preguntando Edgar Muñoz que si la universidad tiene un programa de formación de nivel técnico con opción de profesionalización para trabajadores de salud comunitarios o promotores de salud. ¿Le parece muy bien que, digamos, la base de la pirámide en la formación en talento humano en salud sea precisamente en este nivel? ¿Existe algún programa de este tipo o piensas que debería existir, Daniel? Digamos, la universidad tiene, cuando un programa pasa las 120 horas que lo he especificado para un diplomado, se llama programas de formación especial. Y por ejemplo, un ejemplo de eso, claro, son los auxiliares en odontología, ¿cierto? Que se forman aquí en la Escuela de Odontología y eso se llama auxiliar en odontología, pero para la universidad se llama un programa de formación especial y que tendría ese carácter como técnico de formación. ¿Cuál es el limitante? Es que ese programa de formación técnico no está encadenado a procesos de profesionalización, ¿cierto? La universidad no reconoce su nivel técnico. El nivel más básico para la universidad es el tecnológico y luego pregrado, pero ese programa de formación especial casi que es extensión y no puede conectarse, no tiene todo el proceso de convalidación para que siguiera un encadenamiento con tecnología y profesionalización. Pero sí hay, y por ejemplo, el reto ahorita para formar promotores de la salud, digamos que es crear ese tipo de programas o un auxiliar en promoción de la salud, ¿cierto? Para poder hacer parte de todo ese ejercicio de formación de esos 12,000 promotores que van a aparecer en el país. ¿Podrías responder de una vez la pregunta en el chat si se aprobó el pregrado en salud pública? No, el pregrado en salud pública no se aprobó. No se aprobó y yo creo que no se va a aprobar. Es la lectura que yo hago. No hay ambiente para el pregrado y el profe, y fue muy bueno lo que presentó el profe Almeida en términos de las apuestas de formación de talento humano en salud pública. Y uno no ve ese interés en términos, no es, porque hay una preocupación legítima y es por la empleabilidad. De acuerdo, gracias. Quería abrir para más preguntas o intervenciones aquí en la presencialidad.
¿Hay Profe ninguna Lida, motivación? Sí, doctor deberíamos González. tener un programa de formación por ciclos propedéuticos, que es lo que permitiría articular los niveles técnicos con los tecnológicos y posteriormente los profesionales. Y creo que en este momento no hay. Muy bien. Bueno, eso es una discusión porque hemos hablado de integrar las especialidades con el pregrado con las especialidades y la maestría y el doctorado, ¿no? También, no solamente hasta, exacto, no solamente hasta ese ciclo propedéutico. Bueno, hay otro, digamos, componente fundamental y es que nosotros tenemos en nuestros programas de maestría ya definido el componente de investigación. O sea, somos maestrías en investigación y hay un eje también de la reforma, e indudablemente, de pronto no reflejado en el presupuesto ni en el plan de desarrollo, la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo ven ustedes, digamos, las apuestas que tiene la escuela con relación a la formación en investigación, en el tipo de investigación que hacemos, en el marco de la reforma a la salud y en el marco también de pensar en una interacción más estrecha con los territorios? Podemos hablar, por ejemplo, microepidemiología, desde epidemiología, que es mi área, que realmente trabajamos muy poco, escalas mucho más grandes en el término de los enfoques de análisis espaciales, etcétera, que son muy diferentes desde el punto de vista metodológico a lo que se hace, digamos, en escalas a territorios mayores. ¿Cómo vemos ese componente de investigación y cómo podríamos fortalecerlo a la luz de las oportunidades que nos da esta reforma? Bueno, hay algo muy interesante frente a la luz del documento y de la reforma como tal, es que nos está invitando de cierta forma a que empecemos a trabajar en ello, siendo una constante más adelante ese compromiso. Lo que se quiere y lo que se definió en primera instancia es que las maestrías de la Escuela de Salud Pública tienen un enfoque investigativo, tienen un carácter investigativo, es por eso, porque tenemos que ser precursores y tenemos que estar en la capacidad de formar profesionales que sean motivadores, que puedan generar un cambio frente a un nuevo conocimiento, frente a una apropiación de un conocimiento y que a su vez vaya de la mano con la necesidad que tenemos en los territorios, que a su vez vaya de la mano con la necesidad que tenemos en la prestación de un servicio, un modelo de atención que está definido y que se quiere establecer frente a una política, ¿cierto? Entonces la idea de mantenernos en primera instancia en ser maestrías en investigación es con el fin de que estemos en esa capacidad de fomentar ese cambio, que estemos en esa capacidad de que el profesional que cursa una maestría sea motivador y sea innovador frente a esos campos y frente a este acceso a información que están dados hoy como invitación a una realidad, pero que en 2, 3 años va a ser una constante que sea clave para utilizar y que cada vez más lleguemos a aterrizar estrategias claves, como lo decía la profe Lida, lleguemos a estrategias claves que abordemos de forma interesante algún resultado o alguna consecuencia en salud favorable. Gracias, Alexander. Vamos a leer algunas de las Una- preguntas profe, en el ¿puedo? chat. Sí, dale. Sí, no, es que estaba pensando, si nosotros como escuela que diéramos un vuelco a construir y a trabajar con comunidades, con poblaciones, ¿cierto? La pregunta o digamos la duda que me hace, que me asalta es, ¿será que esta tradición de la investigación que hacemos tiene sentido cuando trabajamos con comunidades? Porque probablemente tendríamos que construir la pregunta de investigación con las comunidades, porque ellos tienen unos intereses y unas dudas particulares que está alrededor de su vida y su existencia en el territorio, y probablemente esa investigación, esa tradición de investigación tendría que cambiar completamente a otras formas de lo que nosotros como escuela concebimos que es investigar. ¿Cierto? Eso implicaría toda una transformación porque las preguntas que nacen de los territorios y con las comunidades van a ser distintas a las preguntas que tradicionalmente y de manera bastante conservadora nosotros tenemos en nuestro quehacer en el día a día, y tendríamos que reformarnos y abrirnos a esas posibilidades. Gracias, Daniel. Vamos a leer algunas de las preguntas del chat y luego me gustaría darles la palabra un minuto para sintetizar pronto el mensaje que tendríamos el día de hoy. Bueno, quiero
un poco socializar la pregunta de Dari Lucía Esperanza Nieto Súa, que pregunta si la psicología es de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales. Y yo quería aquí recordarle a Dari que Virchow dijo que la medicina es una ciencia social y la política es su instrumento, ¿no? O sea, nosotros concebimos la medicina como una ciencia social y no hacemos esa distinción. Quería preguntar, de parte de Edgar Muñoz, ¿cuáles son las estrategias para abordar la salud pública en las zonas rurales y remotas de Colombia, en la Escuela de Salud Pública? Digamos, hay una apuesta y un llamado de atención realmente claro que hace la reforma a esta población en las zonas más de más difícil acceso y realmente de donde se viven estos determinantes sociales de la salud completamente. ¿Cuál es nuestra visión, digamos, desde la Escuela de Salud Pública en nuestro proceso de formación? Parece una excelente pregunta. Yo creo que estamos como ciegos. O sea, porque no tenemos visión para eso. No vamos a Siloé, que lo tenemos a 5 minutos y trabajamos con las comunidades. No vamos a la zona rural de Cali, que tiene fácil acceso. Pues no vamos al distrito de Agua Blanca. Entonces yo creo que no tenemos visión. O sea, la respuesta para el profe Edgar y siendo absolutamente autocrítico es no tenemos visión. Es O sea, un no- excelente no- llamado de atención. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Y pregunta Jackie Bravo, si en el núcleo de sociedad, ética y política, ¿cuál es la expectativa con esa formación en posgrado? Realmente ese núcleo es para pregrado, ¿no? Como lo tenemos. Pero, digamos, ella dice, ¿es un enfoque de derechos humanos suficiente, digamos, para formar en estos temas de sociedad, ética y política? ¿Es el enfoque de derechos humanos suficiente? Y yo puedo darle la palabra al profe Fernando, que hace parte de ese curso. ¿Sí, profe? Para que el profe que hace parte del curso. Pues la idea es que salud pública es construir ciudadanía. Y construir ciudadanía implica aplicar la Constitución, la que hemos soñado, correcta o incorrecta. Y hacer constitución es hacer convivencia. Porque Colombia es un país donde hay muchos ciudadanos, pero no lo suficiente. Digamos, tenemos más Estado que ciudadanos. Y ese proceso de construcción de ciudadanía, pues, tiene implicaciones éticas. Y esas implicaciones éticas es reconocer que nuestras actuaciones tienen repercusiones en los demás. De esa manera, uno puede decir que por eso la salud pública se dedica a estudiar las condiciones de vida, trabajo y convivencia. Y en la respuesta social organizada que montamos, pues metemos lo que tenemos, que es la seguridad social, los servicios y la protección social como un programa general, amplio, extenso. Digamos que ese camino es el camino del núcleo de la justicia. Hacer ciudadanía es construir justicia, es reconocer la dignidad, es poner de manifiesto cotidianamente la Constitución. Gracias, Fernando. Un minuto, por favor, para cada uno para cerrar. De ese minuto voy a complementar un poco lo que el doctor Daniel decía de tal vez no hay visión sobre cómo atender esa población remota. Hay muchas oportunidades, por eso el título de la exposición que yo hice fue La transformación tiene implícito unas grandes oportunidades. Y si bien no es la universidad la llamada a llegar a esa población, es la llamada a capacitar a quienes deben llegar a esa población. Y allí los temas de telesalud y telemedicina son claves. La tecnología, mediada por la tecnología. Chicos, aquí hay un mundo de oportunidades enormes, enormes. Todo lo que ustedes aprendan hoy será útil hoy y será útil en cualquier reforma que venga. Muchas gracias, Carlos. Muy adelante. amable. Bueno, muchas gracias. Simplemente, pues, comentarles que algo muy interesante que está pasando hoy en día es que nos están mostrando una realidad. Estamos y debemos estar formándonos, capacitándonos, y es una necesidad grande que tenemos frente al actual sistema y frente a la reforma que viene. Algo muy importante tener en cuenta es cuando en ese momento de formación nosotros siempre queremos es salir de ese momento, irnos a otras zonas y estamos descuidando muchas veces donde nacimos, donde nos hicimos, y el mensaje es claro, o sea, tratemos de que eso que aprendemos, de que eso que nos formamos, lo podamos trascender a una realidad social que
que no nos ha abandonado hasta el momento. Gracias. Gracias, Alexander. Hoy en los posgrados de la Escuela de Salud Pública estamos ante un momento crucial. Nos transformamos y hacemos una transformación adecuada o corremos un alto riesgo de extinguirnos. Y con su repercusión en términos de la extinción de lo que pudiera tener en la formación de pensamiento en salud pública para el pregrado de la Universidad del Valle. Si no somos capaces de, independientemente si hay reforma o no hay reforma, de entender cómo es la articulación pregrado, maestría, doctorado, y en esa articulación pensar ejes de diversidad en las modalidades de grado, ¿cierto? Flexibilización en nuestras jornadas, enriquecimiento del trabajo y diversidad en esas posibilidades de trabajo y una lucha permanente y constante por los costos en la formación posgradual. Yo creo que si no logramos una combinación exitosa y armoniosa en esos tres ejes, corremos el riesgo de extinguirnos. Porque hoy, como programas de posgrado, estamos abocados al mercado, a lo que llama el mercado, porque ni esta reforma en la salud, ni probablemente la reforma en educación, ni nada, va a cambiar los procesos de formación posgradual y la necesidad de que nuestras maestrías y especializaciones sean sostenibles, autosostenibles. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, quiero cerrar primero dando las gracias a todas las personas que contribuyeron en la organización del foro. Al doctor Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Me disculpo por esta moderación un tanto agresiva con el tiempo, pero era poder tener este espacio de discusión. Sí, probablemente. Así que muchísimas gracias, profesor Daniel Alexander. Muchísimas gracias por aceptar este reto que surgió precisamente a raíz de estas reflexiones que estamos teniendo en relación con la reforma curricular en las maestrías y en los posgrados de la Escuela de Salud Pública. La conclusión, yo creo es que ha sido bastante productivo. Tenemos unos muy buenos insumos a partir de esta reunión, creo yo, de las grabaciones, de las presentaciones, para continuar nuestra discusión. Creo que hemos ampliado muchísimo más ese contexto en el cual estamos haciendo las discusiones de la reforma curricular y creo que ese objetivo lo hemos cumplido en el foro de hoy. Sin duda, la conclusión es que la reforma, con o sin su aprobación, es una excelente oportunidad para revisarnos y para pensar en esta fuerza laboral en salud pública en el futuro, más integrada con la comunidad y que defienda sus propios derechos y también los de la comunidad. Muchísimas gracias.